Escuchando Es Radio, Albacete. Bueno, pues esta sintonía nos lleva a Secretos a Voces y a saludar a nuestra querida Valeria Aragón. Valeria, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, pero bueno, ¿estás malita? Un poquito, sí, un poquito bastante. Vas a tener que hablar mucho. No, pero solo estoy nasal porque estoy perfecta de todo, ¿eh? Yo ya lo digo. A ver, mala no estoy. Solo tengo la nariz así. Pero vamos, que estoy perfecta, que ni fiebre ni nada de nada. Estoy estupendamente. Así que posiblemente sea alergia o algo así lo que tenemos. Pero bueno. A ver, la alergia altera, ¿no? Por eso. Bueno, te cuento cosas. Te acabo de mandar un link que luego verás, ¿vale? Que viene un poquito, no está del todo relacionado, pero sí me apetece que luego lo veas, ¿vale? Que es un link sobre el bullying y las señales de cómo detectarlas. Y son personas muy conocidas en nuestro país, ¿vale? Que hablan sobre el bullying encima de una mesa. Si quieres luego otro día lo escuchas y lo analizamos. Pero me llama muchísimo la atención lo que tú me acabas de decir. O sea, niños de 10 años y en torno a esa edad, 1 de cada 10 niños en esa edad, que es muy temprana, conviven con un problema de salud mental. Y claro, todo esto hace que reflexionemos como sociedad de qué factores están llevando a estos niños de tan solo 10 años a poder tener problemas de salud mental. No sé si ahí tiene que ver la genética, el entorno familiar, lo que estén viviendo en el colegio, no solo las redes sociales. Habrá un factor que el cerebro pues tenga un desarrollo en el que se pueda ir científicamente a cualquier problema o trastorno, pero en otros muchos casos es adquirido por un uso o mal uso de cosas externas. Sí. Lo que pasa que es súper importante señalar antes de adentrarnos en esto que el estudio que te he mandado, ¿de acuerdo? Precisamente dice que hay crisis en la salud mental de los jóvenes, pero no pueden identificar con claridad los motivos externos que lo expliquen. Nada sale con contundencia. Hay gente que dice, no, las redes sociales, no, el tiempo en pantallas, no, la forma en la que estamos educando a los chicos de hoy, no, o sea, pero realmente ningún estudio en este momento podríamos decir que verifica con datos científicos medibles y observables qué es lo que está pasando, pero está pasando, o sea, aunque no tengamos la respuesta objetiva de lo que sucede, está sucediendo porque incluso las cifras de suicidio están aumentando. Es decir, podríamos decir, no, es que a lo mejor hay un problema en la percepción al coger los datos, ya, pero mira, es que hay hechos. Es que a lo mejor se pueden equivocar al hacer el diagnóstico, pero si aumenta el nivel de suicidios, mira, es que esto ya no es un diagnóstico que me puedo haber equivocado, que es lo que estaba diciendo el psiquiatra que publica en el artículo en el periódico del país, ¿no? en el País Digital, que está haciendo su aportación. David C. Sanders, un psiquiatra infantil de la Universidad de Columbia, dice, bueno, que podemos equivocarnos en alguna cosa, pero es que igualmente cada vez hay más suicidios, con lo cual hay que reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces, a mí me gusta traer este tema porque aunque no podamos tener científicamente los datos medibles de lo que pasa, yo sí que tengo muchas conversaciones con niños y adolescentes de lo que les pasa cuando lo que expresan es muchísimo sufrimiento existencial, ¿vale? O sea, literalmente sufrimiento por la realidad en el instituto, la realidad en el colegio, la realidad familiar. Y voy encontrando, fruto de la experiencia, y lo comparto con otros profesionales educativos de la rama de la psicología, de la rama de la terapia familiar, de todo lo que tiene que ver con trabajo social, etcétera, y vamos coincidiendo desde la experiencia, aunque no tengamos un estudio que lo avale, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos estamos dando cuenta objetivamente es que no se trata tanto de si hay redes sociales, ¿verdad? O si hay inteligencia artificial, o si se está abusando de las pantallas o no. Todo eso son factores que podríamos decir aumentan la presión de la situación. Pero todas esas cuestiones podríamos decir,
haciendo uso de ellas un mismo adolescente, a uno le impacta muy negativamente y a otro no le impacta tan negativamente, aunque no le haga un impacto positivo, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variable que hace que estando expuestos a lo mismo, para uno sea tan intenso que les lleva a un gran sufrimiento vital, a procesos depresivos, procesos ansiosos, que estén con ideas de muerte, que estén con aislamiento social, que estén con conductas muy de riesgo a nivel sexual, etcétera? Cuando hablamos de todo esto nos damos cuenta que lo que está cambiando es lo amueblada o no amueblada que tiene en la cabeza. Y yo voy a traducir esto en algo muy concreto. Los padres, las madres y los maestros somos los puentes que intermedian entre el mundo interno del niño y el mundo externo del niño. Es decir, desde que vienes chiquitito, la forma en la que tú le ayudas a darle significado a lo que les pasa dentro y a darle significado a lo que pasa afuera para manejarse en la sociedad y que no salgan dañados de la relación social, esa responsabilidad la tenemos nosotros. El cómo decodifican esa información, cómo le dan un significado que después de ese significado no vaya en detrimento de su propia percepción, es decir, yo soy malo, yo soy menos, yo soy insuficiente, o el mundo es horrible, el mundo es hostil, el mundo me envidia, el mundo me aparta, el mundo me compara a la baja, el mundo no me deja un lugar, el mundo es un lugar hostil. Si yo en la decodificación que le hago a mi hijo de sí mismo y del mundo, no hago una decodificación basada en que identifique sus recursos para que sea lo que pase, que pase fuera, pueda percibir un continuo, un afectivo por mi parte, que lo quiero incondicionalmente, acierto o se equivoque, y que tiene recursos para manejar lo que sea que pase, ¿vale? Y eso es trabajar continuamente en esa línea. Si estamos trabajando continuamente esa línea, lo que estamos trabajando es la resiliencia, que nadie se confunda, es lo que estamos haciendo. Le estoy ayudando al niño a hacer las cuentas con su mundo interno y con la intensidad de las emociones que vive, de forma tal que luego no concluya que le pasa algo mal, que tiene que reprimir, que tiene que negar, que debería de ser de otra manera diferente a como es, que debería... No, le voy a ayudar a que cuando se vive con intensidad vuelva a la armonía interna, porque normalizaré sus emociones, validaré sus emociones. Incluso cuando tenga un impulso de esos malos atravesados que dice, es que lo que tengo es ganas de pegarle y que sufre y que se quede en ridículo y que lo pase fatal, le voy a decir, eso no te convierte en malo. Ese impulso es proporcional a tu dolor interno. Y lo que tenemos que ver es cómo te ayudamos a atender ese dolor, a expresar tus límites y a relacionarte con los demás de una manera en la que tú puedas mantenerte en este equilibrio y tomar decisiones para este cuidado y esta integridad, ¿no? Así es. Entonces, si yo no hago de ese día a día una conversación de lo más pequeño y sutil que pasa en el supermercado cuando no le quieres dar algo, a lo más grave, que es que, por ejemplo, ha estudiado por un examen y no ha tenido el resultado que quería, o le han llamado la atención porque ha tenido un mal comportamiento en el instituto, o unos amigos no lo han invitado al cumpleaños. Si tú te limitas en la conversación a decir, pues tampoco es tan importante, o dar soluciones apresuradas, lo que tienes que hacer es no volverlo a hacer más y punto, o decirle que no sé qué, o decirle que no sé cuándo. En esta forma de comunicarnos impedimos que se desarrollen esas habilidades metacognitivas, esa conciencia de los propios recursos, ese acceso a las propias habilidades que te lleva a poderte manejar cuando no tengo a mi madre y a mi padre al lado, o a mi maestro al lado, o a mi lo que sea al lado, que me ayuda a tomar buenas decisiones para el cuidado de mi integridad psicológica, emocional y física. Entonces, claro, somos esos puentes, tenemos que tener las habilidades y las herramientas, primero a nivel de comunicación y segundo a nivel educativo, para que nuestros niños, cuando se viven a sí mismos con intensidad y emociones desagradables, o viven fuera situaciones desagradables y difíciles, acaben sacando interpretaciones que no vayan en detrimento ni suyo ni del otro, sino que vayan en la vía de recursos para manejar esas situaciones y hacer aprendizajes
aprendizajes donde encontramos que todos tenemos fortalezas, que todos tenemos áreas de mejora y debilidades, que nos podemos equivocar, que la equivocación no nos define, que podemos acertar, que eso no nos significa que los otros nos vayan a entender, que los otros vayan a hacer lo que nosotros queramos. Todo ese ajuste es el ajuste de la resiliencia. Y si eso se hace, sí que mi hipótesis y la de otros profesionales educativos con los que trabajo es que esas cifras tan horribles que se están diciendo horroroso. Se girarían en un porcentaje. Siempre va a haber un porcentaje de problemas de salud mental, siempre va a haber casos de suicidio infantil, claro que sí, pero tenemos que bajar esas cifras. Y eso pasa por una educación distinta, una educación que no vaya al sermón, que no vaya a decirle lo que tiene que pensar, que no vaya a dar soluciones rápidas. Es una educación que va más a fuego lento. Y eso conlleva que a veces no es tan compatible con la vida rápida que llevamos. Es que, pero si no, a ver, no tiene, así tiene relación y no tiene relación lo que te he mandado Carmen Chaparro, que la conoces, periodista de noticias, de informativos. Ella dice que a sus hijos ella sufrió bullying en su infancia y avanzado ya instituto y carrera casi. Y a sus hijas les dice, cuando sientas que hay una lavadora en la barriga, identifica qué te ha provocado esa lavadora y vamos a hablar y a ver cómo podemos pues intentar que esa lavadora, por lo menos si no para del todo, que las vueltas no sean tan grandes, ¿no? De alguna forma. Ella dice que sufrió bullying en un momento en el que no había redes sociales y en el que cuando salías del colegio terminaba el bullying, en muchos casos, ¿no? Es que, claro, estamos hablando de situaciones muy diferentes anteriores al 2000 a después del año 2000, que es lo que dice el estudio, ¿no? Que hay muchísimos niños adolescentes británicos que a partir de los nacidos a partir del año 2000 tienen más problemas de salud mental, incluso depresión, etcétera, que me ha llamado mucho la atención, pero sí venía un poco al hilo de esta entrevista que te he pasado, que luego si quieres la podemos analizar, de personas que han nacido antes, ¿no? Que somos de esa década de los 60, 70, 80, en el que no había redes sociales, pero que en muchos casos hemos sufrido este tipo de acosos en las aulas, ¿no? Qué distinto, y es que ahora es constante además, y eso para aguantarlo. Creo que lo que pasa es que ahora está amplificado. Sí. Me explico, desde que el mundo es mundo y desde que el ser humano es ser humano, hemos tenido que hacer las cuentas con este tipo de cosas. Sí. Me explico, lo que pasa es que ahora está amplificado porque no termina en el cole, está en un móvil que lo puedo ver las 24 horas del día y que el acceso no es a un grupo reducido de personas, sino que es que como el algoritmo te muestra a miles de personas y con lo cual tú tienes la sensación de que la exposición es muchísimo mayor y el daño es muchísimo mayor a tu reputación, a tu imagen, a tu red social, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es ponerle el acelerador al mecanismo que ya de por sí, si no estaba funcionando antes, lo que hace la red social, lo que hace el internet, lo que hacen las pantallas es amplificar lo que ya no estaba funcionando, ¿no? Ya. Esa es mi hipótesis. Esto influye para mal, pero en la base no, el problema no es eso, el problema está en cómo está construido este niño. Es decir, qué acompañamiento ha recibido en casa y en el aula y a través de los adultos de referencia que le permita ser resiliente. Porque si ser resiliente estamos creyendo que es ponérselo difícil a los niños, ¡ay, no los trates con tanta tontería, que es que lo haces muy ñoño! ¡Ay, madre mía, con la validación emocional! ¡Madre mía, con no sé qué! Estamos haciendo niños de cristal, que no va por ahí la cosa, lo de los niños de cristal. Que los niños de cristal se convierten en niños de cristal, porque no son resilientes, porque no saben cómo tolerar la frustración, no saben cómo manejar la diferencia entre sus expectativas y la realidad, no saben cómo decodificar su mundo emocional, porque no saben cómo superar tensiones que son, María, existenciales. Ya. Todo el mundo ha tenido que hacer las cuentas con querer encajar y querer ser yo al mismo tiempo, Ya, ¿verdad? todo. Esto, por ejemplo, o sea, toda la infancia y toda la vida, hay gente que le preguntas con 50 años y sigue con la misma tensión, ¿sí o no? Sí. Todo el mundo tiene la tensión inevitable de querer ser libre y de entender por libertad hacer lo que me da la gana cuando me da la gana, que eso no es libertad, y diluirme en esa libertad, porque yo me puedo comer
8 tabletas de chocolate porque soy libre, pero me voy a fastidiar mi salud. Sí. Entonces, claro, quiero libertad, pero luego aparece inevitablemente el impacto y la responsabilidad. Las cuentas, con todos estos temas existenciales de relación, de autocuidado, de quiero ver todo el rato en un scroll infinito, ya, pero te está alterando el sueño, te está alterando la comunicación en familia. Totalmente. Todas estas cosas hay que aprenderlas desde casa y con otro tipo de conversación y poniendo la atención en recursos y no tanto el sermón. Por eso la comunicación afectiva es tan importante, además de las herramientas de educación desde el apego seguro, ¿vale? Porque ahí hay que trabajar mucho aún. Gracias, Valeria. Muchísimas gracias, de verdad. Siempre aprendemos cositas en este espacio. Secretos a Voces. Hasta luego.